Cordial saludo a toda la comunidad cajiqueña y a las demás personas que nos escuchan y se interesan en el funcionamiento de la empresa de servicios públicos de Cajicá. El día de hoy vamos a hacer nuestra presentación de rendición de cuentas, lo que ha ocurrido en este primer año, en el cual recibimos una empresa con muchos retos y expectativas, con la ilusión de hacer muchas cosas que fueron parcialmente truncadas por una situación pandémica que sufrimos en todo el planeta. Sin embargo, nuestros grandes retos cuando recibimos fue sacar adelante los tanques de reserva del municipio, mejorar el sistema de entrada del acueducto para mejorarle la prestación del servicio a toda la comunidad, seguir trabajando en el saneamiento básico, en la construcción de las PETAR del municipio, la renovación de la PETAR antigua de Calahorra y la construcción de la PETAR nueva de Rincón Santo. Lo recibimos desafortunadamente en una situación crítica los dos proyectos, uno suspendido durante 4 años sin avance alguno y otro declarado fallido por el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, pues nuestro gran reto fue trabajar y sacar adelante estos proyectos. A hoy ya las dos están en ejecución, la de Rincón Santo está a punto de terminarse para el próximo año y la de la PETAR de Calahorra por fin se destrabó y se iniciaron las obras después de casi 5 años de suspensión de las actividades. No solamente tuvimos que hacer durante este año labores hacia afuera de construcción de redes y de esterilización de zonas públicas producto de la pandemia, sino que al interior de la empresa, para poder seguir funcionando, también tuvimos que hacer muchas adecuaciones. Tuvimos que adecuar todo el sistema de atención al público. Aquí podemos ver cómo nos tocó instalar lavamanos, nos tocó instalar cabinas de desinfección, nos tocó como a todos empezar a explorar qué era lo que más nos servía, qué era lo que no nos servía. Tuvimos que hacer adecuaciones al interior para poder atender al público, colocar las barreras de protección para nuestro personal, pero también los sistemas de comunicación para que no tuviéramos que entendernos a los gritos, sino que pudiéramos atenderlos adecuadamente. Adicional, se instaló el punto de pago. Hicimos un acuerdo inicialmente con Bancolombia, ahora con más bancos, para que podamos hacer el recaudo no solamente de los servicios de la empresa aquí en nuestras instalaciones, sino de los demás servicios que necesiten pagar los cajiqueños, para que su desplazamiento a hacer alguna reclamación o cualquier actividad que tengan que hacer en la empresa no sea solamente a eso, sino también a poder pagar todos sus servicios públicos y demás obligaciones. Inclusive para algunos bancos se pueden hacer retiros acá también. Entonces los invitamos a todos para que hagan uso del punto de pago, que aunque no es administrado directamente por la EPC, sí está al servicio de toda la comunidad cajiqueña. Acá nos encontramos en uno de los lugares menos conocidos para la comunidad, pero de los más importantes para el medio ambiente. Estamos en la planta de tratamiento de aguas residuales de Calahorra, en donde llega casi el 80% de las aguas servidas que producimos en el municipio de Cajicá. Acá es donde se hace el tratamiento para retirar la mayor parte de los contaminantes y poderla entregar en condiciones adecuadas al río Bogotá para que no se genere pues la contaminación que se genera a través de las aguas residuales. Tenemos una de las lagunas facultativas en la parte de atrás, son unas instalaciones que en su momento eran, digámoslo, modernas, por decirlo de alguna manera, era el tratamiento que en esa época se hacía, pero ya han pasado más de 25 años de estar instaladas acá y ya están totalmente desactualizadas, ocupan muchísimo terreno, su tratamiento es muy difícil, es muy costoso en la actualidad por la dificultad que tenemos ya de su estado de deterioro por el paso de los años, no ha sido descuido. En un principio estaban en operación por parte de la CAR, en el año 2012 fueron entregadas al municipio de Cajicá para su operación y el municipio de Cajicá, mediante un comodato, se las entregó a la empresa de servicios públicos de Cajicá para que realizara la operación. En el año 2014 la administración municipal consigue los recursos a través de la CAR para la construcción de una nueva planta de tratamiento en estas mismas instalaciones, pero un tratamiento de tipo compacto. Uno, para mejorar la situación del agua que se entrega al río, y dos, para poder atender la totalidad del área de Cajicá, que está pendiente aún. El producto de eso se deriva un contrato que se suscribe en el año 2015 de construcción e interventoría para la ejecución del mismo. Desafortunadamente, por diferentes factores de cambios de norma y otras situaciones administrativas, durante los 4 años siguientes, 2016, 17, 18 y 19, está totalmente suspendido el contrato con 0 avance. Para este año
se hicieron todas las labores de reactivar este contrato ante la CAR y con el mismo contratista que se tenía suscrito, logrando ya a la fecha que se reinicien las labores dentro de las instalaciones, y dentro de un cronograma de 15 meses que tenemos establecido podremos contar con esta planta de tratamiento nueva. Una de las labores más importantes y objetivo del mismo plan de desarrollo para esta cuatrenio es la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Calahorra. Cuando lo recibimos estaba, como ya les decía, suspendido, llevaba 4 años quieto el contrato por falta de unos recursos y por falta de unas gestiones técnicas que estaban pendientes. Durante este año nos concentramos en realizar esas gestiones técnicas y conseguir esos recursos a través de la CAR. Se consiguieron los 17.000 millones que hacían falta. En este momento ya se inició la construcción de la planta de tratamiento, se hizo el cierre financiero de la primera etapa con un cierre financiero de 41.000 millones que van a quedar invertidos totalmente en una de las lagunas de acá del municipio, para que contemos con una planta de tratamiento adecuada que permita soportar el crecimiento que ha venido teniendo el municipio actual y futuro proyectado de acuerdo a los planes de ordenamiento territorial que se encuentran vigentes. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el gobierno colombiano, además de la misión coreana de cooperación técnica, declararon fallido el proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Rincón Santo, con lo cual se perdía una inversión no reembolsable, es decir, gratuita, del gobierno coreano por 6.500 millones de yuanes, que son casi 6 millones de dólares. Todo por, como lo decían ellos, ineficiencia administrativa dentro de la administración municipal de Cajicá. El señor alcalde Fabio Hernán Ramírez Rodríguez, entendiendo la importancia del proyecto y entendiendo que dentro de su mismo plan de gobierno estaba la construcción de estas plantas de tratamiento, se dio a la tarea y nos puso la tarea como empresa de salvar el proyecto. A hoy, 10 meses después, el proyecto no solo se logró salvar, sino que está a punto de terminarse. Como podemos ver, estamos ya en construcción, finalizando las estructuras de concreto. Los elementos que debían ser importados desde Corea llegaron hasta Buenaventura y por cuenta de la empresa de servicios públicos de Cajicá fueron nacionalizados y traídos hasta Cajicá. Ya están listos para ser instalados. Es decir que este año salvamos un proyecto de 6 millones de dólares que estaba totalmente perdido por ineficiencia administrativa. Tradicionalmente la empresa de servicios públicos ha ejecutado parte de los programas ambientales que están a cargo del municipio, más los que están a cargo de la empresa misma, a través de diferentes programas que son el PEGIR, el PSMV y el PUEPAC. Para ello hemos tradicionalmente tenido los formadores, los que conocemos como formadores. Para esta administración ya no tenemos formadores, tenemos asistentes técnicos. El cambio no es solamente en el nombre, el cambio es en el concepto de lo que se hace. Ya no es la tarea de ir y llevar unas cosas, entregarlas y cumplimos, sino que ellos tienen una formación técnica previa en todos los temas ambientales. Todos ellos han tenido formación en temas ambientales para que sean eso, formadores y replicadores de las tareas de la empresa y de las tareas ambientales del municipio. Hoy estamos acompañando a 2 de nuestros técnicos ambientales, de nuestras personas que capacitan a las personas, comerciantes, las familias, los administradores de los diferentes conjuntos y demás, en las tareas que debemos hacer para que este compromiso ambiental de todos realmente tenga resultados.
Hola, muy buenos días. Nos encontramos con el arquitecto Hugo Alejandro Rodríguez, gerente de la empresa de servicios públicos de Cajicá, quien nos va a resolver las inquietudes presentadas a través del formulario de rendición de cuentas, publicado en la página web de la empresa. Por este medio, solo obtuvimos una pregunta. Las demás son algunas de las más frecuentes en nuestras redes sociales. La metodología normativa que hay es: se publica 10 días antes como mínimo de la rendición de cuentas un link en la página donde hay un formulario donde pues la comunidad o los interesados en la rendición de cuentas pueden formular sus preguntas. Infortunadamente en esta ocasión solamente una persona solamente se formuló una pregunta, pese a que el formulario, aunque se cerraba el día 28, lo mantuvimos abierto hasta el día de ayer, solo llegó una. Entonces vamos a contestar esa pregunta y vamos a proceder a contestar otras preguntas que recogimos, como que resumen lo que ha venido manifestando la comunidad en diferentes inquietudes, en intervenciones en Facebook y en otras redes sociales, y le resolveremos más o menos lo que engloba eso. Pero básicamente lo que normativamente se debía hacer era contestar únicamente esa pregunta que llegó, pero al ver que solo llegó una, que era tan poca, y que por otros medios la comunidad ha venido manifestando diferentes inquietudes, pues vamos a tocar esos puntos también. La primera pregunta que vamos a hacer es de la señora María Olga Giraldo, utilizó el formulario para hacer las preguntas. La señora María Olga nos dice: ¿por qué a los residentes independientes, es decir, que no pertenecemos a conjuntos nuevos, nos mantienen sin agua todo el día hasta las 10 de la noche? ¿Esto es justo? Nos han dicho que debemos conseguir tanque y motobomba. ¿Nos ayudarán para esto? ¿Qué pasó con las promesas de mejora del acueducto? Si los conjuntos en construcción tienen motobombas, ¿por qué nos quitan totalmente el agua? Agradezco respuestas y ayuda. Ok, bueno. Para responder esta pregunta, primero hay que hacer ciertas precisiones. Uno es que físicamente y técnicamente no tenemos la posibilidad de restringir que les llegue agua solamente a los conjuntos y no a los individuales, o al contrario. Son exactamente las mismas redes, es por la misma red en la que va. Y aquí también hay que hacer otra precisión. Lo que pasa es que los conjuntos nuevos o antiguos, los conjuntos tienen su tanque de reserva. Cada suscriptor de la empresa de servicios públicos de Cajicá y de las demás empresas de servicios públicos de acueducto que hay, porque eso es normativa nacional, cuando firman o cuando adquieren el servicio, se adhieren al contrato de condiciones uniformes. Una de las condiciones que tiene ese contrato es que se debe tener un tanque de reserva por cada suscriptor, es decir, por cada medidor que hay debe haber un tanque de reserva. ¿Por qué? Porque hay momentos del suministro donde hay mucha demanda. Durante el día, en especial los sábados, todo el mundo está lavando de manera simultánea, todo el mundo está consumiendo de manera simultánea, de tal manera que a las partes finales de la red pues no le está llegando agua, es cierto, no le está llegando porque todos los demás en el camino la van consumiendo. Por eso están los tanques de reserva que se van recargando en los momentos de consumo valle. Eso le pasa tanto a los usuarios individuales como a los usuarios colectivos, que es el caso de un conjunto. Las bombas que los conjuntos tienen son unas bombas de presión, no son de succión, no es para sacarle agua a la red, sino para que esa agua que está a nivel de piso en el tanque pueda subir hasta la altura que tenga o hasta las viviendas que haya en el conjunto. Es una bomba de presión, no de succión. Ninguna persona en el municipio está autorizada a tener una bomba de succión conectada directamente a la red de acueducto, porque eso dañaría completamente el servicio. Esa es, digamos, primero la precisión que hay que hacer. ¿Qué ocurre? Como los conjuntos sí tienen ese tanque, al tener ese tanque pues sí funciona como debería ser, y es durante la noche, cuando no hay consumo, el tanque se va llenando, y durante el día tienen ese suministro. Los que somos usuarios individuales, porque yo vivo en una casa aparte, no es en un conjunto, uno tiene dos opciones para el tanque: o tenerlo a nivel de piso o enterrado, y ahí necesitaría un equipo de presión para que con el momento que pues no está llegando el suministro le entre agua a la casa, o tenerlo elevado, que es lo que la mayoría tiene en sus casas, porque durante la noche se va llenando el tanque elevado y el resto del día funciona por gravedad. Ese es el espíritu del servicio, por eso se pide esa reserva. Quienes no lo tienen, pues obviamente se ven enfrentados a este problema, y es que no hay un punto de reserva dentro de la vivienda, y cuando hay exceso de consumo o cuando está la demanda en su momento más fuerte,
pues en efecto no les llega el agua. Sí es una promesa tanto de campaña y está en el plan de desarrollo mejorar el sistema. Lo que pasa es que nadie puede comprometerse a llegar y hacer así y quedó mejorado. Eso tiene unas fases. Desde la administración pasada se trabajó en el plan maestro de acueducto. De acuerdo a ese plan maestro que está proyectado a pasos diferentes que hay que dar durante 25 años, están las primeras etapas, que es la construcción de una red principal de entrada. Para los que no lo saben, el acueducto, toda el agua que se consume en Cajicá, toda el agua que distribuye la empresa de servicios públicos de Cajicá, viene del sistema Tibitoco. El sistema Tibitoco se alimenta de 3 embalses, llega por el río Bogotá, se trabaja en límites entre Zipaquirá y Tocancipá, muy cerca al territorio de Cajicá, y va hacia Bogotá por presión desde el sistema, y de ese tubo de presión tenemos una derivación como municipio que está en 12 pulgadas. Así lleva muchos años. El plan maestro, dentro de sus primeras fases, contempla una nueva acometida: deshacerse de esa acometida de 12 pulgadas y convertirla en una de 28 pulgadas, y tener también como municipio y como empresa nuestro tanque de compensación, que es un tanque que está proyectado, en realidad son 2 tanques, que estarían construidos en el predio que conocemos como Millonarios, en los cerros occidentales del municipio, a la falda donde empieza a subir hacia Montepincio. Ese proyecto ya está en proceso de viabilización ante el ministerio, venía así desde la administración pasada, le han pedido una cantidad de modificaciones técnicas que todas las hemos surtido. A hoy hemos hecho la última radicación, que esperamos sea la última, para que ya el ministerio nos lo viabilice. ¿Cuál es la importancia de esa viabilización? Que con ese documento de viabilización podemos ir a conseguir ya recursos. Ya tenemos comprometidos o prometidos unos recursos por parte de la gobernación, unos recursos por parte del mismo ministerio, y estamos buscando recursos en banca internacional, cooperación nacional, demás entidades, para poder contar con eso. En el plan de desarrollo, Cajicá, Tejiendo Futuro, Unidos con Toda Seguridad, hay una parte específico para esto. Nuestro objetivo dentro del plan de desarrollo, y que está consignado en ese plan maestro de acueducto, es al año 2023 contar con la totalidad de la acometida, desde el punto de toma del sistema, que es en Hato Grande, hasta el punto de entrega del sistema, que sería en el tanque que les estoy mencionando, uno de los 2 tanques construidos, y el sistema de conexión de salida de ese tanque hacia la red, de tal manera que el agua ya no entraría de la zona oriental hacia la zona occidental del municipio por presión, sino entraría de la zona occidental hacia la oriental por gravedad. Al tenerlo por gravedad y tenerlo, digamos, desde un punto de reserva, nos garantiza la presión constante y nos garantiza el caudal constante a todos los usuarios. No como ahora, que es una sola entrada que tiene una dimensión limitada, y que en la medida que los usuarios van consumiendo, a los del final de la cola, pues obviamente o les llega muy poco o en ocasiones no les llega. Ese es el objetivo tanto del plan maestro como del plan de desarrollo. Nosotros tenemos un objetivo individual propio interno nuestro, y es no dejar un tanque, sino dejar los 2. Eso es una meta que nos hemos trazado, que no está dentro del plan maestro, no está dentro del plan de desarrollo, pero queremos apuntarle a eso, para tratar de dejarle los 2 tanques, no uno, sino ya los 2, para que la siguiente administración, su compromiso sea ya las diferentes conexiones de mejora del sistema que hay que hacer al interior del municipio. Se utilizarán las mismas redes que ya están instaladas, pero obviamente hay que hacer unos anillos diferenciales para que la presión sea igual en todos los puntos del municipio. Adicional a esto, pues tenemos que continuar haciendo las diferentes adecuaciones en todas partes del municipio, pero sí es importante que el mensaje no se envíe como que seleccionamos y a los conjuntos les mandamos más agua que a las viviendas, porque eso es imposible. Técnica y físicamente es imposible. El agua entra toda al mismo sistema y se distribuye toda dentro del sistema. En cuanto a la consecución de tanques para los estratos 1 y 2, cada año se hace un plan de entrega de estos tanques, que el municipio se los subsidia, y la empresa a los diferentes usuarios se inscriben cada vez que se saca el programa, y de acuerdo a la calificación y el número de tanques disponibles que haya, se van entregando. Pero solamente el tanque, y estos tanques se instalan de manera elevada. Quienes lo instalan a nivel de piso o enterrados, pues tienen que de su bolsillo conseguir para el equipo de presión que les eleve en el momento de demanda desde el tanque hasta el punto donde necesitan el servicio. Lo ideal es instalarlo elevado, como se instala en todas partes, para que el tanque se llene durante la noche o en las horas valle de consumo,
y en las horas pico pues esté bajando por gravedad y tenga buen servicio. Ese es el punto. No sé si tenía más componentes la pregunta. Si los conjuntos en construcción tienen motobombas, ¿por qué nos quitan totalmente el agua? Bueno, ahí volvemos nuevamente al punto. No es posible, nadie tiene la bomba de succión que le saque al tubo el agua, no. Lo que tienen es un punto donde por su misma cometida les llega, ahí tienen una zona de reserva, y en esa zona de reserva por un equipo de presión, pues lo van suministrando en la medida de sus necesidades. Pero es el mismo concepto de la casa, un tanque de reserva y un sistema para distribuirlo, que en las casas normalmente es por gravedad, en los conjuntos pues hacer encima de un edificio un tanque de agua sería muy poco práctico, lo que se hace es enterrado y un equipo de presión que le mantiene la presión al sistema. Esa es básicamente la diferencia. En cuanto a lo de suministrárselo, pues cada uno de los usuarios, así como compra el medidor, como pone la red, debería comprar su tanque. Sabemos que tenemos usuarios que no tienen esa posibilidad, económicamente no tienen lo suficiente para hacerlo, por esa razón hacemos estos programas. Hay que estar pendientes de las páginas del municipio y de las de la empresa. Ya el de este año, pues obviamente el programa ya terminó, estamos entregando los últimos tanques, pero ya las personas están inscritas y estaban terminando de cumplir sus requisitos de documentos. Para el próximo año seguramente sacaremos un nuevo programa y así lo tenemos porque eso también está en el plan de desarrollo. Dentro del plan de desarrollo tenemos un objetivo de entrega de estos tanques año a año, objetivo que se va disminuyendo, porque cada vez que nosotros entregamos esos tanques, pues la población objetivo es cada vez más reducida. Entonces no es que cada vez vamos a entregar más tanques, no, cada vez vamos a entregar menos y todos los usuarios nuevos, a ellos sí se les exige su tanque. En su momento, por circunstancias que desconocemos, no se hizo esa exigencia, que es de ley, es de norma, no lo estamos inventando, es para todo el país, pero no se hizo. Entonces tenemos que cubrir ese déficit, pero de aquí para adelante sí hay que seguirlo haciendo. Desde la página de Facebook e Instagram nos hacen preguntas como ¿dónde puedo pagar la factura? Bueno, la factura se puede pagar por internet desde la página de la empresa, entrando, es el segundo link que hay ahí en orden. Dice pague su factura aquí, ahí se digita el código de la factura y puede pagar desde el banco que escoja. Ahí por PCE. Se puede pagar en todos los sitios que están por la parte de atrás de la factura y está mencionado diferentes puntos aquí en Cajicá, diferentes bancos que se lo reciben por ventanilla y se puede pagar aquí en las instalaciones de la empresa en el punto de pago que está habilitado en el primer piso, que aunque no pertenece a la empresa, no depende de la empresa, pues sí nos prestan este servicio. Ellos están físicamente acá a cambio de prestarnos este servicio de recaudo de la factura, no solo de la factura de la empresa de servicios públicos, ahí también recaudan de los demás servicios públicos y algunos tipos de pagos, tienen convenios con varios bancos, inclusive hay hasta posibilidad de hacer retiros. Bueno, tenemos otra pregunta, dicen ¿por qué hay demoras en la recolección de las basuras? Bueno, hay demoras en la recolección de la basura por diferentes razones. Una, los vehículos, algunos de los que tenemos pues ya tienen bastantes años de servicio y a veces pese a que se hace su mantenimiento programado y demás, a veces sufren varadas, a veces hay accidentes. En ocasiones se atraviesa un vehículo y no deja pasar, parquean muchos carros al borde y el vehículo se va retrasando. El servicio es prestado por seres humanos también y a veces los seres humanos nos enfermamos y a veces esa enfermedad hace que uno de los grupos de trabajo se disminuya a tal punto que pues no se puede trabajar con ese grupo ese día y tiene que otro suplirlo. Y al tener que suplirlo, pues obviamente se descuadran las rutas. Nos ha pasado en épocas decembrinas y en otras épocas que el volumen, hay veces que el volumen se vuelve extraordinariamente mayor a lo usual. Eso hace que la ruta que cubría un vehículo, ahora necesitemos que ese vehículo vaya y bote y otro venga y le supla el pedazo que quedó faltando. Eso hace que las rutas se descuadren, porque pues no es un tema que siempre sacamos la misma cantidad exacta de basura, sino que a veces se saca más. A veces la comunidad por razones de su horario, por lo que sea, la saca muchas horas antes. A veces la sacan desde el día anterior. Y no solo eso, sino que la sacan mezclada con algo de orgánico. Entonces viene el perrito, rompe la bolsa y queda desparramada. Y entonces pues lo que era recoger una bolsa y subirla a un camión, se convierte en bajar una escoba y empezar a barrer media cuadra que quedó desparramada. Y pues eso hace perder tiempo. Básicamente es por eso. Por situaciones digamos externas que tenemos que ir gestionando y que cada vez que nos enfrentamos a una buscamos la manera de que no nos afecte, pero así como logramos
digamos, gestionar una de las causales, pues van apareciendo otras, pero básicamente se descuadra porque pues es prestado por seres humanos. Claro. Otro usuario nos pregunta con qué frecuencia se realizan las podas. Bueno, aquí también es importante hacer una aclaración. Nosotros manejamos dos tipos de podas. Una poda es la que por obligación normativa tiene que hacer la empresa y transferirla a la factura una vez ya la ha realizado. Ahí aclaramos que las podas que se cobran en el componente de aseo se hacen una vez ya se realizan. Cada 2 meses se revisa qué se hizo de ahí para atrás en ese periodo, se mueve de acuerdo a la tarifa, de acuerdo a la fórmula que da la CRA y se incorpora a la tarifa. Esas se hacen en los espacios totalmente públicos y que están incluidos en el documento PEGIR del municipio, es decir, los separadores de las vías, bordes de los andenes y otros espacios que son totalmente abiertos y para uso de toda la comunidad. El otro componente de poda es el que el municipio tiene, digamos, la obligación de hacer porque son parques que tienen cerramiento, entonces no es un espacio totalmente público, porque es un colegio, porque es una instalación pública, porque es el hospital, el jardín, etcétera, el parque principal, ponerle las plantas, lavado de algunos monumentos, eso el municipio lo contrata con la empresa, entonces son dos componentes diferentes, uno es permanente que hace la empresa y el otro sí depende de que exista o no contrato con el municipio. ¿Y la frecuencia de la poda de qué depende? Casi que de las lluvias. Normalmente se programa en cada sector una podada al mes. En ocasiones pasa mes y medio y no hay necesidad todavía de hacer la podada porque hemos estado en pleno sol, no ha habido lluvias y el pasto no ha crecido. En otras ocasiones no es suficiente lo del mes, sino se hace cada 15 días. A veces hemos llegado a hacer 3 podas en un solo mes en diferentes sitios porque eso depende de las lluvias. Es muy, digamos que el promedio es un mes y con lo que se calcula y se hace el cronograma de trabajo es con un mes, pero a veces hay que hacer más, a veces hay que hacer menos. Ok. Bueno, una pregunta muy interesante. ¿Por qué no debo botar el aceite de cocina usado en el sifón? Bueno, el aceite de cocina usado, como muchos otros elementos, como el aceite del carro y demás, no lo debo botar en el sifón porque es un elemento que nosotros hemos visto que no se mezcla con el agua. El aceite se separa del agua, es un elemento con una densidad diferente, con un tratamiento diferente. Ese aceite produce acumulaciones dentro de las cañerías y al interior de la vivienda puede producir taponamientos o afuera en las redes. Adicional, cuando llega a las plantas de tratamiento, es un elemento muy difícil de trabajar, muy difícil de separar del agua, de tal manera que se torna supremamente complejo y costoso el tratamiento que se va a hacer para poder entregar el agua en las condiciones que la CAR exige para el vertimiento al río. Entonces, además, ese aceite se puede reutilizar, no para cocinar, tiene otros usos y tiene empresas que le hacen uso. Entonces, es el mismo concepto, ¿por qué no boto la caja de cartón con el resto de la basura y que se vaya al relleno? También tiene un componente ambiental el tema, un componente de sostenibilidad del territorio. Y si ya tiene un segundo uso, o un tercero, o un cuarto, pues ¿por qué no dárselo? Entonces, 1 por limpieza de las cañerías, 2 por costos del tratamiento y 3 por un compromiso ambiental. La empresa de servicios públicos va a empezar a recoger esos aceites. Ya se están entregando los recipientes para irlos llenando, ya se creó la ruta para recogerlos, para que se les dé ese segundo uso, para que cumplamos con ese compromiso ambiental. Entonces, por esa razón no debemos botarlo a la cañería. Ok, perfecto. Bueno, tenemos una pregunta usual. Dice, recibo la factura de servicios públicos duplicada. ¿Qué debo hacer? Bueno, duplicada supondría que se refiere a que se aumentó el consumo. Sí. O se me aumentó el costo. Lo primero que tengo que hacer es revisar cuál fue el factor que se aumentó. La factura de servicios se cobra acueducto, alcantarillado y aseo. ¿A quiénes les varía la tarifa de aseo? Pues la tarifa de aseo, la fórmula que tiene la CRA es que cada periodo se recalcula de acuerdo a lo que les decía, las podas, las áreas que se hayan barrido y otra serie de componentes. Pero eso al nivel residencial varía muy poco. Al nivel comercial sí puede variar porque ahí se realiza aforo. Si yo en un periodo soy un comerciante y saqué muchísima basura, seguramente mi factura va a ser más grande que en un periodo en el que saqué poca. Ahorita que estuvimos en pandemia, la mayoría de comerciantes lo notaron, los que tuvieron que cerrar, su componente de aseo llegó muy pequeño.
¿Por qué? Pues porque no estaban sacando basura, porque no estaban funcionando. Llegaba escasamente el cargo básico. Mientras que cuando han estado funcionando a full, pues se ha crecido. Eso puede ser un factor. ¿Y cuál puede ser el otro factor? Yo miro el promedio que vengo consumiendo de agua, porque de acuerdo al consumo de agua está el cobro del acueducto y asimismo el cobro del alcantarillado, porque pues se supone que si el agua entró, también salió. Entonces hay que revisar si ese consumo se subió. En este momento, durante todo el año 2020 no hicimos aumento de tarifas. No porque no tuviéramos la obligación legal de hacerlo. La obligación estaba cada vez que se acumula el 3% del IPC. Pero resulta que por temas de pandemia se nos pidió congelar esos aumentos y los aumentos han estado congelados. Es decir, a nadie se le puede subir que porque subió la tarifa. No, la tarifa de acueducto y alcantarillado ha estado quieta. La que se mueve es la de aseo porque su fórmula es así. Si veo que el consumo se aumentó, una de dos. En los conjuntos nos ha pasado, hay conjuntos acá que tienen piscina. Entonces, pues le hicieron un lavado a la piscina y pues desocuparon esa agua, la botaron, le metieron nueva, obviamente se aumentó. O mi tanque en la casa, yo le hice lavado al tanque. Cada 6 meses hay que lavar el tanque porque se va formando biopelícula, porque va entrándole mugre, porque pueden entrarle hasta animalitos, hay que lavarlo. Claro, si yo no me espero a que se me desocupe el tanque, sino pues boté el agua porque ya estaba muy sucia, destapé y vi que estaba muy sucia, la boto, lavo, ahí consumo agua y vuelvo y lo lleno, claro, mi promedio normal se me aumenta. Si ninguna de estas circunstancias se presentaron, tengo que buscar a ver si tengo una fuga en la casa. Hay fugas que casi nadie percibe y son unas fugas que marcan muchísimo. Y es cuando uno mira el sanitario y la lámina de agua tiene que estar totalmente quieta. Si hay algún movimiento, significa que hay una pequeña fuga. La mayoría de los árboles de los sanitarios tienen como un reboce. Cuando queda muy al límite, la lámina de agua empieza a caer de goticas. Eso no se escucha, casi no se ve, pero todo el tiempo está saliendo, 24 horas, 7 días a la semana, todo el mes. ¿Eso qué hace? Pues que el consumo se aumente muchísimo. Si tampoco identifico nada de eso, pues ya tengo que venir a la empresa de servicios públicos, bien sea por la página, por el correo de la ventanilla única o presencialmente. La mayoría le gusta hacerlo presencialmente. Presentan una queja, dice que hágame revisión por alto consumo. Y hay que hacer una revisión, se envía un personal que busque a ver si identifica algún tipo de fuga, y si definitivamente no se identifica ningún tipo de fuga, pues ya hay unos métodos normativos donde pues definitivamente fue consumo y se debe facturar. Y puede haber fugas en las cisternas, puede haber fugas en las lavamanos, puede haber un goteo de llaves, algo puede ser y lo podemos percibir, y pues tenemos es que tomar las medidas correspondientes, llamar a un fontanero o nosotros mismos, porque hay quienes tienen, digamos, la habilidad y el conocimiento suficiente para hacer ese tipo de reparaciones menores, o llamamos a un fontanero o un maestro para que nos haga el arreglo. Si definitivamente no encontramos ningún tipo de fuga, no nos es perceptible, pues ya tenemos que acudir a la empresa para que la empresa revise esa desviación a qué se puede deber. Se puede deber a 2 tipos de cosas, o 3. Una, un consumo real, realmente pues ese mes alguien en la casa decidió demorarse horas bañándose o no sé. O hay una fuga que puede ser perceptible o imperceptible. La fuga perceptible, ¿qué es? Pues en concepto su nombre lo dice, que se ve. Hay una humedad, hay un goteo, hay un movimiento en el agua, de hecho se ve que hay un escape de agua en alguna parte. O una fuga imperceptible, se rompió un tubo por debajo de la casa y no se ve en ningún lado, no sale la humedad, pero con la geofonía se identifica. Cuando es imperceptible, la norma lo que contempla es que yo como empresa, la empresa debe promediarle su consumo y cobrarle para ese periodo ese consumo. Y el usuario tiene la obligación de para el siguiente periodo hacer el arreglo correspondiente. Si no hace la reparación y en el siguiente periodo nuevamente continúa la fuga, ahí sí ya le corresponde pagarla, porque ya había sido alertado y ya se le había pedido el arreglo. Pero básicamente lo que hay que hacer es revisar si encuentro una causal dentro de la casa yo mismo y la corrijo. Si no encuentro ninguna causal, pues tengo que elevar el reclamo, desde que la desviación pues sea lo suficiente. A veces estamos hablando de 2-3 metros por encima del promedio, pues hombre, eso realmente pudo ser un consumo, ese día no lo debemos hacer, pero hay quienes lo hacen, lavamos el carro, o hacemos otras diferentes cosas que no deberíamos hacer, pero pues las hacemos con el agua. Bueno, arquitecto, nos queda la última pregunta. Nos dicen, ¿cómo es la estratificación de la factura? Mi vecino paga una tarifa y yo otra.
Ok, la definición del estrato sobre el cual se le factura a cada uno depende del estrato que le determina la administración municipal a través de planeación a cada una de las viviendas o de los usuarios de la empresa. No es la empresa quien define si un usuario es estrato 1, 2, 3, 4 o 5 o 6. No, es el municipio mediante la metodología del Departamento Nacional de Planeación que define el estrato de cada vivienda. Lo que sí puede ocurrir es que cuando se le da por primera vez el servicio, generalmente, salvo que exista ya un documento de estrato emitido por el municipio, pero normalmente este documento solamente se le emite a construcciones que ya estén en uso. Entonces, cuando hasta ahora es un proyecto, sale en estrato 4. ¿Por qué en estrato 4? Porque los estratos 1, 2 y 3 tienen subsidio, es decir, se les aporta una ayuda para el pago de la factura. Y los estratos 5 y 6 tienen una tasa de contribución, es decir, son los que ayudan a pagar un poquito más para que los estratos 1, 2 y 3 reciban un subsidio. Como en el momento que no tiene una certificación de estrato, la empresa no puede determinar si es merecedor de un subsidio o tiene la obligación de dar un aporte, por eso sale en estrato 4. Ya es obligación del usuario, en el momento que ya le emiten su certificación de estrato, traerlo a la empresa para que quede en ese. No todo el mundo lo cumple. Entonces, por eso, digamos, en viviendas aledañas de características muy similares, que deberían estar todas en el mismo estrato, algunas están en estrato 4, otras en 3, otras en 2, de acuerdo a esa certificación que les hayan dado y hayan hecho el trámite. Quien no lo ha hecho seguramente está en estrato 4. Hemos identificado casos inclusive, porque las de estrato 6 también salen como estrato 4 inicialmente, donde al ver su certificado pues no tienen el interés de venir a hacerlo. Cada cierto tiempo el municipio le envía una información a la empresa de servicios públicos para que haga actualización de esas bases cuando ya van cambiando los estratos. Pero básicamente el tema es que si alguien considera que no está en el estrato que corresponde, lo que debe hacer es ir al municipio, a la oficina de planeación, pedir su certificación de estrato. Le hacen una visita, hacen el procedimiento de acuerdo al Departamento Nacional de Planeación y le emiten un estrato. Y con ese documento viene a la empresa y solicita la reclasificación e inmediatamente se hace. No tiene efectos retroactivos, pero a partir del momento que radica se le empieza a facturar con el estrato que le sale correspondiente. Esas fueron todas las preguntas. Agradecemos este espacio, arquitecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a toda la comunidad y recordarles que tenemos nuestros canales de contacto a través de los números telefónicos que figuran en la factura, en los horarios que dicen también ahí en la factura y a través de la página y del correo institucional de la ventanilla única, donde pueden hacer diferentes consultas y poner sus solicitudes o reclamaciones o felicitaciones si las hay para que las recibamos acá en la empresa y les demos la respectiva respuesta. Agradecemos a todas las personas que estuvieron siguiendo esta rendición de cuentas de la empresa de servicios públicos de Cajicá, en donde pudieron evidenciar el esfuerzo que hemos venido haciendo a pesar de la pandemia y a pesar de las situaciones adversas que se nos han presentado para darles lo mejor en los servicios públicos de Cajicá. Seguiremos trabajando para mejorar, seguiremos trabajando para darles un excelente servicio, para dejar las bases sentadas para que en el futuro todos tengamos la excelente prestación de los servicios públicos en Cajicá el próximo año 2021. Lo seguiremos haciendo con el mismo amor, con el mismo cariño por la comunidad de parte de la empresa de servicios públicos de Cajicá. Muchas gracias.